Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes aquí en Juárez o Ciudad Juárez, en donde hacía ya tiempo no veníamos, hacía de 5 a 7 años por ahí, o de 5 a 6 años, pero ya estamos por aquí con ustedes nuevamente. Y le doy gracias a Dios por el tener un grupo de creyentes aquí en Juárez. Que Dios los bendiga grandemente y los use grandemente en su obra, en esta hora final, en nuestra edad y nuestra dispensación. Es el tiempo más importante de todos los tiempos, y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ya hemos visto cómo han pasado 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil. Hemos visto cómo todo ha transcurrido, y al final del tiempo es que hemos visto lo que se ha cumplido en el programa divino en las 7 edades de la iglesia gentil, cuando Dios le mostró al 7º ángel mensajero William Marion Branham la historia de su cuerpo místico, como Dios vio que se realizó todo ese programa. No importa cómo la raza humana ve esa trayectoria del cuerpo místico del Señor Jesucristo, sino cómo es que Dios la ve. Y conforme a como Dios la ha visto, todo lo que estaba prometido para cada edad fue cumplido, y cada mensajero de cada edad fue enviado, y así Dios se reveló en cada edad, en cada ángel mensajero que fue la estrella de cada edad, que le dio luz a la luna que representa la iglesia. Y hemos visto también que las 7 edades de la iglesia gentil se cumplieron en una etapa de noche. Por esa causa se necesitaron 7 estrellas, o los 7 ángeles mensajeros fueron representados en 7 estrellas, porque estaban viviendo la parte oscura o de la noche, en donde no se veía claramente, y en donde el apóstol San Pablo decía: ahora nosotros vemos, pero como por espejo, en lugar oscuro o en oscuridad, porque se estaba viviendo de noche en esas edades de la iglesia gentil. Encontramos que luego de las 7 estrellas no ha terminado todo, pues Dios en su palabra señala, Jesucristo dice: al que venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora miren ustedes, luego de dar y prometer, de prometer y dar 7 estrellas para las 7 edades de la iglesia gentil,
que fueron los 7 mensajeros. Luego de eso, encontramos que Él promete otra estrella, pero una estrella no para la noche, sino para la mañana. Él promete la estrella resplandeciente de la mañana. Y la estrella de la mañana lo que hace es anunciar que un nuevo día ha comenzado. Ese es su mensaje para la raza humana. La estrella de la mañana es la estrella que queda y que se ve, y la estrella grande que puede ser vista ya cuando el día ha rayado o ha comenzado. Esa es la estrella de la mañana. Y Jesucristo dice en Apocalipsis 22, verso 17, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, lo que Él le está diciendo a los vencedores es que Él le dará su segunda venida a sus escogidos y les alumbrará con su mensaje, les dará testimonio con su mensaje de que un nuevo día dispensacional ha comenzado y de que ya es tiempo de levantarse del sueño, tiempo de levantarse ya, de estar en la noche, porque un nuevo día ha comenzado. Y cuando eso es entendido por los escogidos, entonces despiertan y se levantan a un nuevo día dispensacional. Ven la estrella resplandeciente de la mañana y luego pueden ver también el sol resplandeciendo y alumbrando en este planeta Tierra, el cual representa a Cristo en su venida como el sol de justicia que anuncia el profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando dice en el verso 2, mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación o salud, traerá la resurrección para los muertos en Cristo y la transformación para nosotros los que vivimos. En sus alas, que es el ministerio de Moisés y Elías, porque el sol literal no tiene alas, pero el sol espiritual, que es Cristo en su venida, dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y entonces pagaría a cada uno según sea su obra. Eso lo dice en San Mateo 16, versos 27 y 28. Sus alas es el ministerio de Moisés y Elías siendo manifestado en el fin del tiempo, porque es el único ministerio profético que queda después de los ministerios de los 7 ángeles mensajeros enviados a las 7 edades de la iglesia gentil. Entre medio del ministerio del 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil y el ministerio de Moisés y Elías, no hay otro ministerio, porque el ministerio de Moisés y Elías es el ministerio de Cristo como el sol de justicia, manifestándose Él por medio de su ángel mensajero con ese doble ministerio de Moisés y Elías, porque es Cristo el dueño de esos ministerios, así como Cristo es el dueño también de los ministerios de los 7 ángeles mensajeros. Él es el dueño de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Él es el Dios de los espíritus de los profetas. Él es el Dios de los espíritus de los 7 ángeles mensajeros, y Él es el Dios del espíritu del ángel del Señor Jesucristo, del ángel que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías. Y
es en un nuevo día dispensacional. Cuando nace ese nuevo día dispensacional, es que los escogidos de Dios pueden ver estas cosas convertidas en una realidad. Pueden ver la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo, siendo manifestado y alumbrando el entendimiento de cada hijo de Dios. Pueden ver la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo, revelándose, manifestándose por medio de su ángel mensajero y dando testimonio que un nuevo día dispensacional ha nacido, porque ese es el mensaje de la estrella de la mañana, que ya ha pasado la noche y ha nacido un nuevo día. Por eso es la estrella resplandeciente de la mañana. Y la venida de Cristo es representada la venida de Cristo en el sol de justicia naciendo. ¿Y cuándo nace el sol? Nace en la mañana, y nace como el mensajero del este para recorrer todo el camino. Y Apocalipsis capítulo 10, el ángel del pacto Jesucristo, en esa columna de fuego, desciende del cielo con el librito abierto en su mano. Él es el mensajero de Israel, él es el ángel del pacto, y él viene al pueblo hebreo, pero su novia, sus escogidos, están todavía sobre la tierra, y él viene por su novia, su esposa, los escogidos, para traer el mensaje de un nuevo día dispensacional y darle la fe para ser transformados y raptados los que están vivos. Y para los muertos en Cristo trae la fe para ser resucitados y aparecer nuevamente, pero en cuerpos eternos. El sol de justicia, Jesucristo, la columna de fuego, en el fin del tiempo, en un nuevo día dispensacional, en la dispensación del reino, manifestándose en esta tierra a sus escogidos, en una nueva edad, la edad eterna de la piedra angular, porque ya han pasado las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, miren ustedes, las 7 edades de la iglesia gentil fueron reflejadas en diferentes mensajeros, diferentes profetas, y en el más que se reflejó, la dispensación de la gracia, con sus 7 edades, fue en el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Él pasó 7 etapas, las cuales él no comprendía hasta que llegó al final. Él dijo que cada 7 años le venía una situación que él no comprendía, por qué tenía que pasar por eso. A los 7 años fue la primera ocasión que le vino esa situación nerviosa. Luego, a los 14 años, o sea, en el año 1916, cuando tenía 7 años, vino esa situación por primera vez. Luego, en el año 1923, cuando tenía 14 años. Luego, en el año 1930, cuando tenía ya 21 años. Luego, en el año 1937, cuando tenía 28 años. O sea, siempre ese año número 7 era un año duro, difícil, terrible para nuestro hermano Branham. Era un año en donde él pasaba por una situación nerviosa y en donde él se sentía muy mal. Luego, en el año 1944,
cuando tenía 35 años. Luego, en el año 1951, cuando tenía 42 años. Y la séptima vez, en el año 1958, cuando tenía 49 años. Y luego, en el año 1965, cuando tenía 56 años, debió venir nuevamente esa situación, pero no vino. Esa fue la ocasión o el tiempo en donde él vio en visión un niño que con una vara rozaba un árbol y de ahí salía una ardilla con unos ojos de una mirada, con una mirada mala. Y él dice que en otras ocasiones o en otra ocasión, él había visto esa ardilla, y era la ardilla que cuando él vio que le brincó encima y comenzó a caminarle y a subirle por los hombros, cuando él abrió la boca para hablar algo, esa ardilla entró en su boca y entró a su vientre y sintió que lo destruía por dentro. Pero en esta ocasión, él vio nuevamente esa ardilla, porque él decía, si yo vuelvo a verla, si yo vuelvo a ver en visión esto, ahí yo resuelvo el problema, ahí yo salgo de este problema. Ya ustedes saben entonces que él iba a tratar de que esa ardilla no entrara nuevamente en su boca, e iba a tratar de matar esa ardilla, porque esa ardilla era la que representaba el problema que él tenía. Así es que el problema estaba en otra dimensión. Ahora, y él lo resolvería en otra dimensión. Ahora, cuando tenía 56 años, él vio nuevamente esa ardilla que salió de ese árbol, porque estaba hueco y salió de ese hueco del árbol. Y cuando esa ardilla salió, nuestro hermano Branham estaba como un muchachito allí, o él estaba viendo un muchachito, un niño, que estaba rozando ese árbol y la ardilla salió. Pero el hermano Branham dice, yo estaba allí y veía a ese niño y sabía que ese niño era yo. Y dice que cuando le brincó encima para tratar de meterse dentro de su boca, dice que él esquivó, y cuando ella brincó y él la esquivó, cayó sobre espinas, cayó en un sitio, y ahí fue la muerte, el final de esa ardilla. Dice que al otro día, el ángel del Señor, la columna de fuego, Jesucristo, le dijo, sube a la montaña, ve allá. Le dijo el sitio donde tenía que ir. Y cuando subió allá, vio una ardilla, como la que él había visto en la visión, sobre una mata de cactus, y estaba ahí muerta, porque había caído sobre esa mata llena de espinas, y había muerto allí. Él dice que vio todo eso, y ahí también el Señor le dijo que ya había terminado todo. O sea, había muerto la ardilla, había muerto el problema,
había terminado todo su problema. A los 56 años, en el año 1965, que era el ciclo número 8. Porque es el ciclo número 8 el que representa la edad de la piedra angular. Es este ciclo en donde el hermano Branham salió de su problema, el que representa nuestra edad, en donde todos nosotros saldremos del problema terrenal y entraremos a vida eterna. Fue este el año también en que él partió al paraíso. Esto representa también que es este el ciclo divino donde nosotros regresaremos a la vida eterna, en donde el problema que entró a la raza humana, tanto en el huerto del Edén como después al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, todo eso será resuelto en el ciclo divino de la edad de la piedra angular, que es el ciclo divino número 8. Siempre, vean ustedes, siempre le venía un problema cada 7 años. Y vean ustedes, siempre venía un problema para cada edad. Al final de cada edad venía un problema. Se apartaban de la palabra y ya Dios no podía continuar con ellos. Y luego pasaba a un nuevo ciclo divino. Ahora podemos ver que nosotros hemos entrado al ciclo divino en donde el problema del cuerpo místico del Señor Jesucristo que hubo en las edades pasadas, y también el problema que comenzó en el huerto del Edén en la raza humana, terminará para todos los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Este es el ciclo más importante de todos. Este es el ciclo en donde todos nosotros continuaremos y en eternidad. Solamente un cambio de cuerpo, excepto con aquellos que Dios tenga señalados para partir antes al paraíso y luego regresar en la resurrección de los muertos para ser testigos de la resurrección. Estamos nosotros en el ciclo divino más importante de todos. Estamos en ese ciclo divino que comenzó en el año 1959 en la vida de nuestro hermano Branham y que terminó en el año 1965 con su partida al paraíso. Estamos en ese ciclo divino en donde hemos entrado. Él entró a ese ciclo divino cuando tenía 50 años y cuando pasaron 7 años, a los 56 años, encontramos que él partió al paraíso. Ahora podemos ver que todo lo que pasó, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y lo que pasaría en nuestra edad y nuestra dispensación, fue reflejado en nuestro amado hermano Branham, lo cual él vino a comprender al final. También fue reflejado en Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol,
de lo cual no vamos a hablar ahora, pero todo el cuerpo místico del Señor Jesucristo fue reflejado en Juan el apóstol. Y la parte final que fue reflejada en Juan es la parte que nos toca a nosotros. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, eso se convierte en una realidad en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que corresponde a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el grupo de escogidos que sube para oír las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Así es que estamos nosotros en el día, en el tiempo, en la edad y dispensación de nuestro regreso a la eternidad, con un cuerpo eterno, el cual Él ha prometido para cada uno de nosotros. Él partió, nuestro hermano Branham partió al paraíso en un cuerpo teofánico, y nosotros regresaremos a la eternidad en un cuerpo eterno. Bueno, en esta tarde lo que yo iba a darles era un saludo nada más, pero allí, mientras estaba allí, se me cayó este papelito, y cuando lo vi bien, aquí yo tenía, desde hace tiempo, no tengo la fecha aquí, las diferentes etapas por las cuales pasó nuestro hermano Branham, y esto es lo que estaba refiriéndole a ustedes y diciéndole lo que él me mostró, lo que el Señor me mostró con relación a estas etapas por las cuales pasó nuestro hermano Branham, las cuales él no comprendió al principio, pero se dio cuenta que cada 7 años él pasaba por una etapa, se repetía esa etapa, ese problema, esa situación, y él entonces se fue dando cuenta que algo se estaba reflejando en él. Y es que en los profetas Dios se refleja, y Dios se refleja su programa. Y eso era lo que estaba sucediendo en la vida de nuestro hermano Branham. Y vean ustedes, él tuvo que partir. Así como Juan el Bautista, luego de terminar su ministerio con el cual introdujo a Cristo el Mesías, con el cual introdujo al ángel del pacto, manifestado en carne humana, introdujo a la columna de fuego, manifestada en carne humana, él la vio descender del cielo en forma de paloma y posó sobre Jesús de Nazaret. Y el que envió a bautizar, a predicar y a bautizar a las personas, el que envió a Juan a bautizar y a predicar, le dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él, ese es al cual tú le estás preparando el camino, ese es el Mesías, ese es el ángel del pacto prometido en Malaquías capítulo 3, donde dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, el cual deseáis vosotros o buscáis vosotros. Juan, luego de terminada su labor como precursor, tuvo que dejar su cuerpo físico e ir a descansar al paraíso. Juan no podía comprender el mensaje de Jesús, porque era un nuevo mensaje para una nueva dispensación. Pero Juan sabía que aquel hombre era la persona a la cual él le estaba preparando el camino. Y cuando en una ocasión tuvo dudas, le mandó a preguntar a Jesús. Cuando ya estaba preso en la cárcel, Juan
le mandó a preguntar a Jesús si él era esa persona o no. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Jesús hizo un sinnúmero de sanidades a cojos, a ciegos, a sordos, echó fuera demonios también delante de los discípulos de Juan el Bautista. Y luego le dijo, ahora ustedes vayan a Juan y le dicen, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, siendo profeta, sabía que solamente el Mesías en ese tiempo podía cumplir esas promesas que estaban en la profecía de Isaías en el capítulo 61, donde decía que el Mesías, el hombre, sobre aquel que estaría el Espíritu de Dios, para aquel tiempo haría estas cosas. Dice Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora vean ustedes, aquí está lo que el Mesías tenía que hacer en su venida. Aquí está lo que haría el hombre donde estaría el Espíritu de Dios, la columna de fuego en carne humana manifestada, esa columna de fuego. Y Juan era el precursor de ese hombre. Por lo tanto, Jesús le mostró a los discípulos de Juan estas promesas cumplidas cuando hizo esas señales delante de los discípulos de Juan. Ellos fueron a Juan y le contaron todo esto cuando Juan estaba en la cárcel, y ya Juan no tuvo más dudas. Él partió al paraíso feliz y contento porque había visto al hombre que él estaba precursando y había sido confirmado por las cosas que Jesús hizo, y le mandó a decir a través de sus discípulos que estaban aconteciendo. Fue confirmado a Juan de que Jesús era el Mesías. Juan había dicho en una ocasión también, cuando vinieron a él los discípulos de Juan y le dicen, mira, aquel del cual tú diste testimonio, a él le siguen más personas que a ti y bautiza más gente que tú. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Menguó tanto que hasta la visión profética se le fue apagando, porque ya había terminado su tiempo. Ya no tenía nada más para ver, porque ya lo había visto todo. Solamente quería que Jesús le confirmara si él era esa persona a la cual él le estaba preparando el camino. Y le fue confirmado en sus últimos momentos en la cárcel. El precursor del Mesías, vean ustedes, no podía comprender el mensaje del precursado. Y vean ustedes, ni siquiera siguió el mensaje del precursado de Jesús, y ni siquiera siguió a Jesús. Y cualquier persona puede admirarse de esto, porque si él fue el precursor de uno mayor que vendría después de él, del cual él decía, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sin embargo no lo siguió. Como que para la mente humana eso no es algo
que puede ser comprendido. Y los discípulos de Juan, muy pocos siguieron a Jesús. El resto se quedó siguiendo a Juan. ¿Qué sucedió? Juan y sus discípulos pertenecían a la séptima edad de la iglesia hebrea. Y ya, como habían rechazado a Juan, en aquel tiempo encontramos que ya estaba fuera del tiempo de la séptima etapa y estaba en una brecha de tiempo entre la séptima etapa de la iglesia hebrea y la edad de la piedra angular de la primera venida de Cristo. Pero Juan no pertenecía a la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Él solamente fue el que le preparó el camino a Cristo, el mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y por esa causa, vean ustedes, hubo dos grupos. Los dos estaban correctos. El de Juan estaba correcto, porque estaba siguiendo a Juan y a su mensaje para la edad séptima de la iglesia hebrea, y eso estaba correcto. Y el grupo que seguía a Jesús estaba correcto también, porque ellos estaban en una nueva edad y en una nueva dispensación que había comenzado cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, cuando vino la columna de fuego sobre Jesús en forma de paloma. Ahora, de los dos grupos que estaban bien, el mejor que estaba, ¿cuál era? El que estaba siguiendo a Jesús, porque había entrado a una nueva edad y a una nueva dispensación que crecería. Y la edad de Juan y el mensaje de Juan menguaría, y el ministerio de Juan menguaría también, y sería quitado de medio de ellos. El precursor de la primera venida de Cristo, vean ustedes, no pudo comprender bien en toda su plenitud la primera venida de Cristo, pero le preparó el camino. Y los discípulos de Juan tampoco la pudieron comprender bien, excepto aquellos que pasaron a la nueva dispensación y siguieron a Jesús. Luego encontramos que aún después de la muerte de Juan el Bautista y de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, todavía habían discípulos de Juan el Bautista. ¿Y a quién le apareció el Señor Jesucristo cuando resucitó? ¿A cuál de los grupos? ¿Al de Juan o a su grupo? No dice y le apareció a los discípulos de Juan, sino que dice y le apareció a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, o Jacobo y Santiago es el mismo, a Pedro, a Juan, a Jacobo o Santiago y los demás apóstoles y demás creyentes de ese tiempo que se reunían y que en algunas ocasiones estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos que estaban persiguiendo a los creyentes en Jesús. Y con las puertas cerradas le apareció el Señor Jesucristo a ellos luego que resucitó. Mire ustedes, Jesús resucitó el día primero de la semana, que es el día octavo también. Resucitó para nunca más morir, sino para darle vida eterna a todos sus hijos. En Cristo podemos ver también que se reflejó todo su programa. Ahora, hablando de nuestro tiempo, de nuestra edad y de nuestra dispensación, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, hasta el séptimo ángel mensajero, hablaron de nuestra edad y de nuestra dispensación. Y
dijo el precursor de la venida de Cristo, de la venida de la columna de fuego. Dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Él habló de otro grupo, de otra edad, de otro mensaje y de otro mensajero, en donde la columna de fuego, Jesucristo, estaría manifestándose y estaría hablándole a su pueblo y cumpliendo las promesas que corresponden para después de las edades de la iglesia gentil, en donde Jesucristo en esa columna de fuego estaría realizando su programa como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para beneficio de todos sus hijos, para beneficio de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, pasando de nuevo un poquito, vamos a ver, estamos todos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Juan el Bautista murió, o partió, durmió, fue al paraíso. Cuando Juan el Bautista se levantó, y se levantaron los santos del Antiguo Testamento, los escogidos, se levantaron en la edad de la piedra angular, y se levantaron en una nueva dispensación, con el Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes que la resurrección siempre corresponde a la edad de la piedra angular? La resurrección para los santos del Antiguo Testamento fue en la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida de Cristo. La resurrección para los muertos en Cristo corresponde a la edad de la piedra angular, cuando ya las edades de la iglesia gentil han terminado. La edad de la piedra angular, en donde una nueva dispensación ha comenzado, y donde se levantará cada escogido de Dios de las edades pasadas juntamente con sus ángeles mensajeros, y estarán en la edad de la piedra angular y con el grupo de la edad de la piedra angular. ¿Y quiénes fueron los que el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo cuando descendió el día de Pentecostés? ¿Los discípulos de Juan o los discípulos de Jesús? Los discípulos de Juan, que estaban en la séptima edad de la iglesia hebrea y en la dispensación de la ley, o los discípulos de Jesús, que estaban en una nueva dispensación en la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Los discípulos de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo descendiendo el día de Pentecostés representa también la plenitud de Cristo en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, para cada escogido, para ser transformado en este tiempo final. Y ahí cada escogido recibirá su transformación, porque la plenitud del Espíritu de Dios se manifestará y transformará nuestros cuerpos mortales. Por eso es tan importante estar en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, porque esa es la que fue representada en el día octavo, que es el domingo, y en el día o en el año 50, que es el año del jubileo, y en el día 50, que fue el día
de Pentecostés. Y ven ustedes que el día 50 y año 50, cuando usted saca ese tiempo en ciclos de 7 años, encontramos que el año 50 es el ciclo número 8, en donde comienza ese ciclo y, siendo un ciclo eterno, entra los hijos de Dios a ese ciclo eterno para su liberación total, para ser transformados y luego ser raptados y regresar a la vida eterna con la herencia eterna que Él ha prometido restaurar a sus hijos, sus escogidos, sus elegidos, sus primogénitos, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. El ciclo eterno, ese es el ciclo donde nosotros estamos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y yo le doy gracias a Dios porque no sabía ni qué les iba a hablar a ustedes, solamente les iba a dar un saludo y pasar a nuestro hermano Bermúdez, pero Dios me ha dado lo que debo hablarles a ustedes, y no ha sido otra cosa sino el mensaje de nuestra edad y de nuestra dispensación, el cual nos fortalece y nos da la fe para ser transformados y raptados. Nos estimula, nos alienta a seguir adelante, porque estamos en el ciclo divino de la eternidad. Ese es el ciclo eterno en el cual estamos nosotros. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos use grandemente en su reino, en nuestra edad y nuestra dispensación, y pronto transforme nuestros cuerpos. Será hasta una próxima ocasión, ya sea estando en estos cuerpos nosotros o en el otro cuerpo, porque siempre continuaremos viéndonos. Cuando estemos en el otro cuerpo, nos veremos más a menudo. Nos estaremos viendo todos los días. Espero que no sea demasiado de tiempo el tiempo que transcurra de aquí a la próxima ocasión que estaré viéndolos a ustedes aquí. Espero que no tengamos ciclos de 6 a 7 años para vernos nosotros, sino que sea más a menudo, si es posible todos los años, aunque sea una vez o 2 al año, pero que nos podamos ver y podamos platicar los misterios del reino de Dios en palabras claras, de modo que podamos entender esos misterios del reino de Dios. Porque los misterios del reino de Dios han sido colocados en la Escritura en símbolos para que así los sabios y los entendidos no los puedan comprender. Así es como Dios esconde las cosas de los sabios y de los entendidos. Como dijo Jesús: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Así es que el amor y misericordia de Dios para con nosotros es grande. Ha estado, está y estará revelándonos los misterios del reino de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación, y dándonos un repaso de los misterios que ya han sido dados a conocer en edades y dispensaciones pasadas. El amor de Dios es inmenso para nosotros, es infinito. Él
es el que nos ha dado a conocer a nosotros estos misterios. Yo de mí mismo no lo he hecho. Yo de mí mismo no he sacado estas cosas de mi cabeza, sino que Él me las ha dado a mí, me las ha mostrado a mí, me las ha revelado para que yo se las dé a conocer a ustedes. Y eso es lo que he estado haciendo por años, por cerca de 20 años, y continuaré haciéndolo en el presente y también en el futuro. Porque lo que Él me da para ustedes, yo lo doy a ustedes lo más rápido que yo pueda darlo a ustedes. ¿Para qué? Para que seguida que lo dé a ustedes, Él me dé otras cosas más para ustedes. ¿Y saben ustedes una cosa? ¿Disfrutan ustedes la palabra, la revelación divina que Él nos da? ¿Y saben ustedes quién es el más que la disfruta? ¿Será usted o será Bermúdez? Yo. Yo la disfruto cuando Él me da su palabra. La disfruto esa revelación cuando la doy a ustedes. Y la sigo disfrutando cuando puedo repasar todo lo que yo les he dado a ustedes. Así es que continúo disfrutando esa revelación divina y manteniéndome en ella. Y puedo ver que cualquier mensaje de 20 años atrás, si es leído a ustedes y se le pregunta a ustedes de qué fecha ustedes piensan que es ese mensaje, ustedes dicen de seguro, pues de este año 1993. Porque ha venido la revelación en una línea desde el comienzo. Desde el comienzo fue identificado el mensaje como el Evangelio del Reino. Y fue identificada nuestra edad como la edad de la piedra angular. Y fue identificada nuestra dispensación como la dispensación del Reino. Y un sinnúmero de cosas más que han sido identificadas desde el principio, las cuales no pueden ser cambiadas porque fueron reveladas y a medida que pasó el tiempo han sido confirmadas por la misma palabra que ha continuado viniendo a nosotros. Así es que podemos ver que el mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje que fue prometido para nosotros, para el pueblo hebreo y para toda la humanidad y para todos los que habitarán en el glorioso reino milenial. Con este mensaje del Evangelio del Reino será que la tierra será llena del conocimiento de Dios, y en el reino milenial estará llena la tierra del conocimiento de Dios, porque estará en todos los rincones del planeta Tierra y en el conocimiento de todos los seres humanos, porque no habrá otro mensaje siendo predicado en el glorioso reino milenial. De los demás mensajes de edades y dispensaciones pasadas se sabrá, pero como parte de la historia del programa divino de otras edades pasadas. Bueno, parece que les estoy predicando el mensaje del próximo viaje que estaré con ustedes. ¿Y les gustaría que se los predique hoy? Es que si se los predico hoy, ya no tendré que volver. Pero vamos a dejar para la próxima ocasión lo que Dios nos tenga para la próxima ocasión, y vamos a continuar disfrutando
lo que Él ya nos ha dado y lo que nos dará en todos estos días y lo que nos dará en este recorrido por México y lo que nos dará en los demás recorridos por otros lugares. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Ha sido para mí una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta tarde y estar disfrutando las bendiciones de Dios en esta tarde, en este lugar, junto a ustedes. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les use grandemente en su obra y que les llene de todo el conocimiento de su programa y que pronto transforme nuestros cuerpos, como también pido por mi transformación y por la transformación de nuestro hermano Bermúdez y por la transformación de todos los escogidos, los primogénitos de Dios que estamos vivos en este tiempo final, y por la resurrección de todos los santos, los primogénitos, los escogidos que han partido en edades pasadas y también algunos de los nuestros que han partido. Bueno, que Dios les bendiga y que pronto se convierta en una realidad esta petición que yo tengo delante de Dios por ustedes y para ustedes y por mí también y por todo el pueblo de Dios, los primogénitos de Dios. Bueno, con nosotros nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde nuestra parte y así darle gracias a Dios por sus bendiciones y decirle hasta luego, porque pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga y les guarde a todos.